Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Mañana inicia en Venezuela cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Ataque paramilitar deja sin electricidad a 7 regiones del país. Venezuela logró hazaña en béisbol femenino. 10.000 personas arribarán a Margarita, región nororiental de Venezuela, como parte de las 120 delegaciones invitadas a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados que inicia mañana, en la que la nación latinoamericana mantendrá la presidencia temporal hasta 2019. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, ratificó que al menos 14.000 integrantes de los cuerpos de seguridad e inteligencia recibieron entrenamiento e instrucción específica para procurar la seguridad de los diplomáticos concurrentes al evento internacional. Reverol informó que en Margarita funcionarán 400 cámaras de vigilancia. Además, se movilizaron unidades de monitoreo y control a través de drones para facilitar la integración de los órganos policiales, la seguridad de ruta aérea y marítima. Desde el pasado 7 de septiembre y hasta el próximo 18, el gobierno nacional prohibió la circulación aérea hacia Nueva Esparta. Grupos paramilitares atacaron el sábado una subestación eléctrica que dejó sin servicio al Estado portuguesa, confirmó el ministro para la Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez. Los actos están siendo investigados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La semana pasada fue desmantelado un campamento paramilitar en el estado Apure, donde los cuerpos de seguridad hallaron más de 100 granadas y otras armas de todo calibre. El viernes en la noche, un sabotaje al sistema eléctrico nacional también dejó sin energía a los estados Cojedes, Barinas Portuguesa, Yaracuy, Trujillo, Táchira y Mérida. El gobierno de Venezuela ha denunciado en reiteradas ocasiones que factores políticos opositores ejecutan estos actos para desestabilizar a la nación. El Consejo Nacional Electoral precisará esta semana las fechas para que la militancia opositora recoja casi 4 millones de firmas que le darían continuidad al proceso referendario. Entre el 24 y el 30 de octubre sería esta segunda fase. En este sentido, la cúpula opositora de la Mesa de la Unidad Democrática está consciente que este año no se activará el referendo revocatorio. Sin embargo, hay quienes de ellos convocan actos de violencia, informó ayer José Vicente Rangel, ex vicepresidente venezolano y analista político. Que pese a los pronósticos pesimistas y a las torvas intenciones de algunos factores que juegan al desastre, la mayoría del país, que se expresa a través de la oposición y del chavismo, posee un claro sentido de la democracia y se aleja cada día más de la violencia. Porque en verdad, el 1 de septiembre, por la tarde, los observadores, tanto nacionales como extranjeros, reaccionaron estupefactos ante la capacidad de un pueblo para sortear la trampa de la violencia y confirmar los valores cívicos y democráticos que lo inspiran. El Consejo Nacional Electoral explicó previamente los lapsos que establecen las leyes venezolanas para cumplir los requisitos. De verificarse, el referendo se ejecutaría durante el primer trimestre de 2017. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Elías Jagua, denunció el tutelaje y el financiamiento que recibe desde el gobierno de Estados Unidos y Europa la dirigencia opositora venezolana. Precisó que más de 300 ONGs son financiadas desde Washington para dirigir un proceso continuo de desestabilización en Venezuela y sirven de plataforma política para que las instancias internacionales avalen una posible intervención en el país. El diputado además manifestó su escepticismo respecto a la posibilidad del establecimiento de un proceso de diálogo político entre el gobierno liderado por Maduro y la oposición. Públicamente, en 5 oportunidades, el presidente Nicolás Maduro ha convocado a diálogo nacional, pero la oposición ha ignorado el llamado. En un partido memorable que se definió en el último inning, Venezuela dejó en el terreno a China Taipei con pizarra de 4-3. Así logró la medalla de bronce en el Mundial de Béisbol Femenino que terminó ayer en Corea del Sur. Con un out en la pizarra y las bases llenas, Venezuela dio 2 hits al cuadro para alcanzar la victoria. El equipo contó con el aporte ofensivo de Maigle Torres, quien ligó de 3-2 con una impulsada y otra anotada, y de Osmari García de 4-1 con un par de remolcadas. La pitcher ganadora fue María Rincón tras un largo relevo de 6 episodios y 2 tercios. Venezuela
Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Mañana inicia en Venezuela cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Ataque paramilitar deja sin electricidad a 7 regiones del país. Venezuela logró hazaña en béisbol femenino. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.